También. Sí, bueno, sí. ya se está grabando. Bienvenidos a nuestra sesión del Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología y el Congreso Internacional de Cómputo 2020. Nos corresponde la mesa redonda sobre la pandemia y los recursos educativos abiertos. Habrá fundamentalmente dos exposiciones. La del grupo REA 10.1 y al final un servidor hará una pequeña exposición sobre el proyecto de investigación. Presentamos a los integrantes del grupo REA 10.1. Están con nosotros en esta mesa redonda Cristóbal Andrés Nova, magíster en innovación curricular y evaluación educativa, profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, Departamento de Historia, Liceo Bicentenario, Chile. También está Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda, doctora en Ciencias de la Computación, profesora investigadora de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, TES Chalco. Luis Fernando Olvera Castaño, candidato a doctor en Desarrollo Educativo, maestría en Educación Bilingüe, profesor de posgrado y profesor de Bachillerato Tecnológico, CECITEC, Altamira, Tamaulipas, México. También está con nosotros María Angélica Martínez Medina, candidata a doctora, directora técnico-académica de Programa de Capacitación para el Trabajo en las modalidades presencial y a distancia en el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur. Y Irene Macarena Seguel Novoa, magíster en Innovación Curricular y Educación Educativa, profesora de Educación General Básica, mención Lenguaje y Comunicación, Departamento Lenguaje, Escuela E683 Santa María de Guadalupe, Lota, Chile, ¿no? Muy bien. Y un servidor, yo soy Serafín Ángel Torres Velandia, tengo un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED de España y actualmente trabajo en el posgrado, maestría y doctorado en Educación en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Bien, le preguntaba a Cristóbal el orden de exposición, ¿no? Si o alguno de ustedes va a exponer el proyecto o todos van a comentarlo. Ángel, ya tenemos estructurado nuestro trabajo, así que ya tenemos una línea de presentación donde todos vamos a exponer. Ah, ok. Ya está. Sí. Muy bien. Entonces, lo único que les pido son los tiempos, ¿sí? Que estamos muy limitados del tiempo para cumplir la hora programada, ¿no? Entonces, por favor, alguien que me ayude a checar los tiempos. Digamos, tendrían entre 35 y 40 minutos para exponer, ¿sí? El proyecto, y yo expondría mi presentación máximo en 15 minutos. ¿De acuerdo? Bien. El proyecto REA Adaptativo 10.1 se gestó dentro de la Estancia Internacional 2019, Cátedra UNESCO ICDE, Movimiento Educativo Abierto para América Latina.
El objetivo del proyecto consiste en crear un recurso educativo abierto, adaptativo, a través de la colaboración transdisciplinar, multicultural, en el contexto latinoamericano, a fin de promover el movimiento educativo abierto, personalización del aprendizaje. Tendrá 3 fases: una fase histórica inicial de cómo se generó el proyecto, su desarrollo teórico, metodológico y finalmente una síntesis de los logros que hasta el momento han obtenido con su proyecto. Adelante, tienen la palabra. Muy buenas tardes, los saludamos a todos. Vamos a comenzar esta presentación haciendo una leve introducción a lo que son los recursos educativos abiertos. Y hemos visto que el día de hoy este congreso CIAMTE se ha dedicado desde la mañana a este grandioso tema y con una conferencia magistral y ahora esta mesa de trabajo donde convergen varios países, Chile, México. Así que estamos muy contentos de compartir. Y antes de presentar el proyecto en sí, que también vamos a ver en qué se enmarca o por qué surge este proyecto colaborativo de 2 países, hablando sobre estos recursos educativos abiertos, y como buena profesora de historia me gusta hacer un poquito de historia, vamos a ver cómo surgen estos recursos educativos, en qué año más o menos se acuña este término, así muy brevemente y haciendo un resumen, pasando, ¿cierto?, a la siguiente diapositiva. Como vemos, estos recursos educativos abiertos, el primero que da el salto, podríamos decir, cualitativo en esta materia fue el Tecnológico de Massachusetts, más conocido como el MIT, a través de un curso que realiza de un programa educativo informático abierto. Es así como en el año 2002 la UNESCO adopta este término de recurso educativo abierto y señala, ¿cierto?, que estos son recursos para la enseñanza-aprendizaje, pero podríamos añadir el día de hoy que también para la investigación, y que residen en dominio público, que pueden estar bajo una licencia que permita, ¿cierto?, su distribución e incluso su posible modificación. En el año 2012, la UNESCO realiza un congreso sobre recursos educativos abiertos y ya pide a los países que conforman esta convocatoria que existan ya políticas que ayuden al desarrollo y fomento de los recursos educativos abiertos. Recordamos también que en el año 2012 surgen, ¿cierto?, estos objetivos de desarrollo sustentable, entre ellos el número 4, que nos invita, ¿cierto?, a tener esta educación de calidad, equitativa y que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿cierto?, para todos los países miembros. Entonces, aquí donde los recursos educativos se vinculan con estos recursos educativos abiertos a través de este ODS 4 para ayudar, ¿cierto?, a concretar este objetivo a nivel internacional. Entonces, en el 2019 surge otro gran hito, y que justamente fue en noviembre del 2019 cuando ya estaba recién surgiendo este ruido, ¿cierto?, sobre la pandemia. Y es así como la UNESCO ya pide que haya un compromiso aún mayor de los Estados miembros con políticas ya más vinculantes de promoción de los recursos educativos abiertos, que permita, ¿cierto?, la vinculación o los convenios con otros países, el trabajo con otros países, que permita también políticas en sus legislaciones, que permita, ¿cierto?, el desarrollo de estos recursos educativos abiertos, que bien pueden ser libros, módulos, cursos, software, videos, ¿cierto?, cualquier recurso que permita, ¿cierto?, que esté relacionado con la educación, el aprendizaje y la investigación. Así que ya en el 2020, ¿cierto?, nos encontramos en América, en el pleno desarrollo de esta pandemia COVID-19, en donde aún más estos recursos educativos abiertos pasan a estar a la palestra, ya que permite realizar investigaciones
en diferentes países y muchos científicos comienzan a dar acceso a sus avances e investigaciones. También en el área de la tecnología sabemos que también suben mucho material sobre, por ejemplo, ventiladores mecánicos de acceso libre que puedan ser utilizados en los diferentes países. Y la educación no se ha quedado atrás, ya que sabemos que hoy en día casi todo lo tenemos que hacer en la modalidad que estamos el día de hoy compartiendo en esta mesa, a través de la virtualidad, y la manera en que los docentes puedan desarrollar sus clases virtualmente y utilizando, ¿cierto?, estos recursos educativos abiertos. Así que creemos que se ha dado un gran salto en beneficio, ¿cierto?, de una educación accesible y de calidad. Y hay una frase, ¿cierto?, que señala que en realidad a mí me gusta mucho porque señala que estos recursos educativos abiertos están a favor de las oportunidades de aprendizaje para toda la vida, ¿ya? Para toda la vida, y también un aprendizaje transversal, un aprendizaje transdisciplinar y un aprendizaje colaborativo. Entonces, para enmarcar un poquito más esto en Hispanoamérica, quiero darle paso, ¿cierto?, a la doctora Gloria Tenorio, que va a ir bajando, ¿cierto?, la realidad a algo más cercano. Muchas Gracias, gracias. Katy. Como mencionaba Katy, la UNESCO y varias instituciones a nivel internacional, organizaciones a nivel internacional, han visto en los recursos educativos abiertos una oportunidad para promover la educación. Entonces, la UNESCO tiene muchas cátedras. Una de esas iniciativas son las cátedras que están alrededor del mundo en diferentes temas. Pero específicamente en el tema ya del ámbito educativo, hay cátedras que se dedican específicamente a la educación abierta para ser inclusiva, más inclusiva. Entonces, de esas cátedras UNESCO, que son 13 alrededor del mundo, una de ellas está aquí en México, una de ellas es pues dirigida por la doctora María Soledad Ramírez Montoya, y es en la que se enmarca o en la que estamos participando. Adicionalmente, el Consejo Internacional de la Educación Abierta y a Distancia, el ICDE, también promueve a través de cátedras el acceso abierto. Entonces, en conjunto, la UNESCO y la ICDE promueven ciertas cátedras. En América hay 3 de ellas. Una está en Canadá, una está en Brasil y otra, la que, como les mencioné, coordinan el Tecnológico de Monterrey. Esta cátedra, la cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, así se denomina, genera o organiza estancias internacionales cada 2 años. La primera fue en el 2015, la segunda en 2017 y la tercera ya en 2019. En 2019 participamos en esa estancia 70 investigadores de 11 países diferentes y dio como resultado promover el movimiento educativo abierto a través de elaboración de 14 proyectos. En esa estancia se gestaron esos 14 proyectos que tenían características muy específicas, como es promover los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. Además de que todos promovíamos el objetivo número 4, cada uno de esos 14 proyectos tenía que aportar o abonar a uno de los 17 objetivos que tiene la UNESCO en su Agenda 2030. Esto nos sirvió, para obtener como estancia un premio a nivel internacional. A nivel internacional se da el OI Global, los premios a la excelencia en educación abierta, y la Cátedra UNESCO fue acreedora a ese premio en el 2019 por implementar las recomendaciones que mencionaba Katy de la UNESCO que permiten un acceso a la educación. El proyecto que estamos presentando, el readaptativo, surge en esa cátedra. Cada proyecto de esos 14 que les mencionaba tienen
participación internacional. Son proyectos con un alcance a nivel internacional en diferentes ámbitos, y el proyecto que aquí presentamos surge como una parte de la cátedra. Por lo tanto, el proyecto es también, pues, merecedor del premio que se da a instancias internacionales. Es un premio muy importante, lo recalco, porque de 250 nominaciones a nivel internacional de 18 países, se obtuvo un reconocimiento, ¿no? 19 fueron los galardonados en diferentes instancias, y la Cátedra UNESCO, en particular la estancia 2019, fue galardonada en el ámbito para la implementación de las recomendaciones que la UNESCO dictó en el ámbito educativo. Este proyecto a detalle se los va a platicar mi compañero Cristóbal. Adelante, Cristóbal. Gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria y doctor Ángel. Primero, tomarme algunos segundos para saludarlo y también para agradecer al CIAMTE por esta invitación en esta mesa de pandemia y recursos educativos abiertos. Entendiendo que la actual pandemia por COVID-19 ha presentado diferentes retos a nivel mundial, continental y nacional. Y uno de ellos es la integración del acceso a las tecnologías digitales, por una parte, y por otro, en paralelo, ¿cierto?, el aumento de los cursos mediados por la tecnología. Es así como este proyecto, que surge de la Cátedra UNESCO, se presenta como y se inserta en la personalización de los aprendizajes, debido a este boom de los cursos digitales que hemos vivido este último tiempo. Y que se inserta, y su nombre lo lleva, como Readaptativo 10.1, en el cual se integran miembros de diferentes países, México y Chile, y de diferentes instituciones. Para entrar un poco más en concreto y hablando de la adaptatividad, voy a hacer un pequeño recorrido histórico respecto a lo que es la adaptatividad. La adaptatividad surge con las teorías conductistas del aprendizaje programado allá por los años 50 del siglo pasado. Posteriormente amplía su radio con la inteligencia artificial de los años 70 y aún más con la Big Data, y actualmente es una de las estrategias utilizadas por las instituciones de educación superior. También así podemos entender y señalar que el aprendizaje adaptativo es la personalización educativa de técnicas de aprendizaje en diferentes cursos que busca personalizar el aprendizaje por medio de diferentes mecanismos para identificar, como dice ahí, identificar las necesidades y dificultades o fortaleza de los usuarios. El readaptativo como tal nos diferenciamos de muchos cursos al internar la adaptatividad, que es directamente tras un proceso de identificar las necesidades que tienen los estudiantes. Ofrecen diferentes posibilidades, y actualmente las metodologías de personalización del aprendizaje, las tecnologías de la información permiten realizar diferentes adaptaciones para mejorar el aprendizaje. En cuanto al readaptativo 10.1, que es el que estamos presentando, y basándome directamente en la estructura, este se pretende llevar a cabo en 3 etapas. La primera, un pilotaje de este para su unificación y mayor amplitud. En una segunda etapa, pensando ya como grupo en un perfil de estudiantes, de profesores, que directamente
trascienden a las instituciones a las cuales nos representamos o en las cuales trabajamos, tanto en México como en Chile. Y ya en una tercera etapa, mucho más global, pensando ya construir un curso masivo, un MOOC. Para atender directamente los tiempos, quiero ya ir finalizando y quiero señalar que este curso busca optimizar los aprendizajes de los usuarios, estudiantes, aumentar la motivación al ser adaptativo, se ajusta a las necesidades de cada uno de los usuarios o estudiantes y con ello consigue también conocimientos más profundos. Con esto quiero dar paso a mi compañero de grupo, Luis, para que continúe. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias a todos, a mis compañeras que me han antecedido. Y bueno, antes que nada quiero unirme al agradecimiento al doctor José Antonio Jerónimo y a la doctora Amparo García, coordinadores de este importante congreso CIANTE, que nos dé la oportunidad y el escenario para poder dar a conocer los proyectos en los que estamos trabajando en conjunto, diferentes países, y muy enfocado precisamente en promover el movimiento educativo abierto y algo muy importante, algo medular del movimiento educativo abierto, que son los recursos educativos abiertos. Y cabe hacer mención que dentro de este proyecto de Readaptativo 10.1, consideramos como factor principal precisamente la producción de recursos educativos abiertos. Conocemos que muchos profesores, inclusive estudiantes de los diferentes niveles educativos, generan o producen recursos para sus instituciones, para el trabajo con sus estudiantes, insisto, en todos los niveles educativos. Sin embargo, muchos de ellos no conocen cómo dar mayor impulso a esos importantes trabajos, desde una antología, desde la creación de un video, podcast, infografías, etcétera. Cómo darle esa visibilidad a los trabajos profesionales creados por el profesorado, por investigadores, por estudiantes, cómo darlos a conocer, cómo diseminarlos, cómo visibilizarlos. Y eso en donde nuestro proyecto trabaja de manera intensa. La creación de este curso, de esta producción de recursos educativos abiertos, se enfoca en 3 puntos principales, que son desde hablar sobre el movimiento educativo abierto, dar a conocer el movimiento educativo abierto, sus antecedentes, dar a conocer la importante Agenda 2030 de la UNESCO, asimismo la educación abierta, qué son los recursos educativos abiertos, los ecosistemas de los recursos abiertos, experiencias de otros docentes e investigadores con los recursos educativos abiertos enfocados en la producción y la creación de contenidos digitales, precisamente en esta era de la conectividad. Y esto, en términos generales, se basa el curso en el cual estamos trabajando para poner a disposición de estudiantes, de profesores, apoyarlos en la producción de recursos educativos abiertos, conocer el licenciamiento de los recursos educativos abiertos, fuentes de consulta, los diferentes repositorios que existen en donde pueden apoyarse para la producción de recursos educativos abiertos, a dónde pueden enviar estos recursos educativos abiertos, lo que es el licenciamiento de Creative Commons, la producción de REA y algo muy importante, lo que es la evaluación de los recursos educativos abiertos, evaluar dichos recursos educativos abiertos para poner a disposición internacional dicho conocimiento. Y esto es una parte muy importante en este proyecto en el que estamos trabajando. Es darle visibilidad a todo aquel profesionista, a todo aquel profesional que desde su perspectiva, desde su ámbito educativo, académico, de investigación, pueda aportar algo a la humanidad, y es un recurso o la producción de recursos educativos abiertos enfocados en reducir esa brecha educativa que existe entre países más desarrollados con respecto a otros, dar educación de calidad, dar recursos educativos de acceso abierto para toda la comunidad, y así
crear redes institucionales, redes académicas, internacionales, que promuevan la visibilidad, la diseminación y la creación de recursos educativos abiertos en un contexto profesional académico. Y esto es parte de este curso en donde también están incluidos los foros de discusión y pues está enfocado y dirigido a todo aquel interesado en la producción de recursos educativos abiertos. Y finalizo con esto. Con este curso no solamente van a generar o adquirir y desarrollar competencias en la creación de recursos educativos digitales y abiertos, hablamos también de competencias genéricas o blandas en el uso de la tecnología, ya que les vamos a dar a conocer diferentes instrumentos, herramientas tecnológicas en donde el participante va a conocer para poder producir sus recursos educativos abiertos. Va de la mano el uso de la tecnología, el uso de competencias genéricas o blandas, el uso de competencias disciplinares o profesionales. Es un curso equitativo, inclusivo, y que va dirigido a todo aquel interesado desde su perspectiva, desde su contexto educativo, la generación de recursos educativos abiertos por el bien común, por el bien de la humanidad. Y bueno, agradezco el uso de la palabra y pues esperemos llevar a buen término este importante curso que, como ya lo mencionó Gloria, pues dentro de los demás proyectos, 14, 17 proyectos que se gestaron en la Cátedra UNESCO 2019, pues fue acreedora a un premio internacional en donde nos sentimos muy orgullosos, coordinados por la doctora María Soledad Ramírez Montoya. Muchísimas gracias y bueno, cedo la palabra a mi compañera Irene, si no me equivoco. Gracias. Gracias, Luis Alfonso. Luis Fernando. Fernando, perdón. Fernando. A ver, Irene, bienvenida. Muchas gracias, doctor Ángel. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Bueno, continúo, como decían nuestros compañeros y compañeras anteriormente, bueno, en este contexto actual, donde la pandemia nos ha encontrado a todos un poco desprevenidos, la verdad es que no pensamos que esto, yo creo que a nivel mundial, nunca pensamos que esto iba a durar tanto tiempo, por lo menos aquí en nuestro país, nosotros pensamos que 1 o 2 meses y luego volveríamos a nuestras labores normales. Lamentablemente no ha sido así. Y hemos tenido que adaptarnos como sea a esta nueva normalidad y seguir en nuestras labores utilizando los medios tecnológicos. Y muchas veces los maestros y maestras no estaban acostumbrados a hacer usar este tipo de tecnologías para sus clases. La verdad es que tanto estudiantes como maestros, profesionales, investigadores, hemos tenido que transformar nuestras casas en laboratorios, en oficinas, en salas de grabación, y esto también nos ha llevado a buscar nuevos recursos, a buscar nuevas tecnologías para poder autoformarnos, para darle uso y poder usarlo en nuestra labor diaria. Por lo tanto, en este contexto de pandemia ha quedado en evidencia realmente la necesidad que tenemos de generar redes de construcción de conocimiento, donde todos y todas tengamos acceso a estos recursos educativos que nombraban nuestros compañeros anteriormente. Y es por esto que el proyecto REA 10.1 llega justamente en este momento de confinamiento a ser un gran aporte para quienes deseen generar materiales de enseñanza o de investigación o cualquier tipo de material como nombraban anteriormente, ya sea artículos o simplemente videos, no sé, cualquier tipo de material que esté a disposición de todos y todas. La idea es que este curso llegue a enseñar y a colaborar, en el fondo a entregar las herramientas para que todos podamos generar este tipo de recursos y que estén a disposición de todas y todos con licencia abierta, con acceso gratuito, que puedan ser modificables siempre y cuando se respeten los derechos de autor, que puedan ser redistribuidos y así puestos a disposición de todas las redes para poder formar
y ser parte de esta gran red de construcción social de conocimiento. Por lo tanto, bueno, como les decía anteriormente, este proyecto llega justo en este momento, lamentablemente no lo esperábamos, pero se hace muy necesario. Necesitamos generar redes con colegas de distintos países, de distintas especialidades, para poder trabajar y generar nuestros propios recursos. Yo pienso, por ejemplo, en estos estudiantes que están, no sé, en proceso de tesis o nosotros mismos que estamos haciendo investigación, que antiguamente acostumbrábamos a asistir a las bibliotecas y ahora las bibliotecas están cerradas. Por lo tanto, necesitamos tener acceso a todos los recursos abiertos para poder generar nuestros nuevos conocimientos. Y bueno, con esto le doy el pase a mi compañera Angélica para que continúe. Gracias, Irene. Muchas gracias, Irene. Gracias a todos por estar en esta mesa. Pues mi aportación para cerrar esta intervención como equipo de Red Adaptativo 10.1 les puedo dar un resumen del más allá del proyecto a nivel de lo que es la educación. Como estábamos comentando por los antecedentes que platican nuestros compañeros, el ODS que elegimos y que coincidimos fue el 10, en el que buscamos la reducción de las desigualdades. Entonces buscamos cómo crear un proyecto en el cual precisamente las diferencias que encontrábamos pudiéramos generar un medio en el cual se minimizaran. En ese sentido, convergimos los que estamos presentes en el equipo, en el proyecto, en que cada uno tenía diferencias. Queríamos darles herramientas a docentes de nivel maestría, docentes de nivel licenciatura, alumnos alumnos estudiantes de nivel universitario con necesidades especiales. Hay alumnos de compañeros de Chile superdotados. O sea, cómo reducir todas esas variantes de perfiles para poder nutrirnos de esa diversidad y poder generar productos educativos abiertos con ese enfoque, ¿no? de buscar las desigualdades, reducirlas. En el caso mío particular, yo aporto adicionalmente a esta visión educativa el tema de la capacitación. El tema de capacitación, si bien no todas las personas tenemos la oportunidad de estudiar formalmente algún nivel escolar, existen institutos en todos los países donde capacitamos para el trabajo. Y es ahí donde justo se une la necesidad de COVID, de la pandemia, el capacitarte para el trabajo, pero de manera integral. Y pienso que este enfoque que hemos trabajado de hacer la adaptatividad a partir de esta diversidad nos da una amplitud de potencial y nos lleva también a nuestro objetivo, el ODS del 10.1, que es lograr progresivamente mantener crecimiento de ciertos ingresos de la gente más pobre. Esto también se vuelve, al poder tener un recurso educativo en esta calidad, que podamos enseñarle a la gente cómo generar recursos educativos abiertos, también estamos generando desde otra perspectiva también una fuente de trabajo para gente que tenga esa chispa y poder crear recursos educativos de una calidad que pueda ser reutilizables o incluso vendidos desde otro punto de vista a nivel privado. Entonces creo que el objetivo del proyecto reúne noblemente la necesidad de la enseñanza de la educación, pero va más allá en una visión de varias versiones futuras, ¿no? Creo que ahorita el COVID nos vino a cambiar muchas de las perspectivas tecnológicas y definitivamente el buscar ahora recursos educativos de calidad para integrarlos a unos recursos educativos nuevos también se vuelve una nueva habilidad, ¿no? Y es una nueva área de trabajo que generamos también con esta potencial en esta área. Pues por mi parte, esta es la aportación que quisiera comentar y pues cerraría con una frase que busco, que la resiliencia en la educación también llegó a las TICs. Tenemos que también aprender a actualizarnos con las nuevas necesidades de la educación y las TIC vienen también a apoyarnos en eso. Pues ese sería
por mi parte una manera de cerrar un poco este proyecto para abrir a la siguiente etapa. Muchas gracias, doctora Angélica. Les agradezco la economía de tiempo que la hemos llevado de una manera muy económica para que todos podamos participar. Y antes de cederle la palabra al doctor José Antonio Jerónimo, voy a exponer una síntesis del trabajo que vengo desarrollando como proyecto de investigación que está en curso, el cual llevamos 2 años. Está a 2 años, llevamos el primer año, y quiero compartir algunos aspectos: recursos educativos abiertos en tiempos de COVID-19, estudio en universidades públicas mexicanas. Voy a ser muy rápido porque en la sesión de videos asíncronos del Congreso, gracias a la planeación que hizo el doctor Jerónimo, están los videos que se grabaron previamente con los proyectos y las participaciones de las ponencias. Por tanto, esta es una síntesis para ubicar esta mesa. Esta mesa comenzaba hablando sobre la pandemia y los recursos educativos abiertos. Yo quiero insistir en algunos aspectos de la pandemia. ¿Por qué? Porque ningún investigador, ¿no? Ningún profesor, pues no podemos seguir igual sin ubicarnos dentro de esta realidad. Esta realidad es que vivimos tiempos de absoluta incertidumbre, ¿sí? De esta pandemia global. Esta incertidumbre ha colapsado a los gobiernos, ha colapsado la educación. A las únicas que no ha colapsado son a las tecnologías, ¿sí? Y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Esta pandemia, esta incertidumbre afecta la vida y el trabajo de millones de seres humanos, ¿sí? Niños, jóvenes, adultos, trabajadores, personas mayores y sobre todo los núcleos familiares que están altamente afectados. Esto llevó al presidente, al secretario general de la ONU a declarar: ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que despilfarra un potencial humano incalculable. ¿Por qué? Porque en América Latina, nos acaba de dar la UNESCO otro dato, más de 20 millones de niños y jóvenes han quedado fuera del sistema educativo de la modalidad a distancia, ¿sí? Segundo, los jóvenes que iban a graduarse en estos semestres, en este año, han tenido una derrota porque la mayoría no ha sido posible. Tercero, los que egresan se encuentran con un alto nivel de desempleo, que si de por sí los jóvenes no tenían empleo, ahora se duplica el desempleo. Y esto genera mayor ansiedad, mayor angustia en las nuevas generaciones. Por eso nos habla de un potencial humano que se despilfarra. Segundo, se socavan las décadas de progreso, ¿no? Nos han dicho que para recuperar el nivel de progreso, de desarrollo que teníamos al inicio de la pandemia, vamos a necesitar de 10 a 15 años para lograrlo. Y nuestros países pobres de América Latina, yo creo que más. Tercero, y agrava las desigualdades que ya han estado arraigadas, ¿no? La desigualdad de género, la desigualdad entre estados, entre países, entre universidades, entre escuelas, entre familias. Hay una crisis de mayor desigualdad social, económica, política y cultural. Esta situación es vivencial. Les voy a leer un testimonio
las voces de angustia de un profesor universitario, ¿sí? Es profesor de 3 universidades privadas, ¿sí? Era alumno de posgrado y tuvo que renunciar. Su familia fue afectada, sus 2 hijos mayores quedaron sin empleo. Él fue amenazado de despido y nos dice lo siguiente: disculpen que escriba hasta hoy, pero es debido a que todavía tenía esperanzas de terminar con lo que estaba pasando. Pero debo confesarles que no puedo. Mi experiencia con esta pandemia ha sido totalmente estresante, agotadora y demasiado exigente. Estoy trabajando diariamente, incluyendo los fines de semana, entre 8 y 12 horas, sin contar los problemas de salud que tuve, gripa, que en un principio me espantó muchísimo, ¿no? El testimonio en mi ponencia es 2 cuartillas, ¿no? Solamente retomo este breve testimonio, ¿no? Habría mucho que comentar en lo que nos estamos viviendo, y por eso yo digo que no podemos seguir investigando, trabajando de la misma forma. Tenemos que repensar la educación. ¿Por qué? Porque en las autoridades de nuestros gobiernos son autoridades insensibles a lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Lo único que en esta emergencia se mantiene en pie y que crece es el avance científico, ¿sí? Los científicos todos los días nos dicen qué hacer y cómo hacer para afrontar la pandemia. Todos están trabajando en una vacuna que muchos no podemos comprar, ¿no? Y lo segundo, el avance tecnológico. El mayor avance tecnológico que ha generado los nuevos millonarios del mundo, ¿sí? Con las redes, precisamente ha sido a costa de las mayorías. Tercero, ha habido una migración obligatoria de un sistema educativo presencial a un sistema educativo remoto. Ha habido, y lo principal es que ha habido una ruptura de la capacidad de las personas de hacer vida comunitaria. Ya no nos podemos reunir, solamente nos vemos para entregar trabajos, dar una conferencia o recibir órdenes, tanto en las universidades, ¿sí? Los estudiantes están disgregados, no han podido reunirse como grupo, como federación de estudiantes, etcétera, ¿sí? Esta ruptura de la vida comunitaria ha dejado al margen los contenidos de calidad de la enseñanza. Nadie se pregunta qué se está enseñando. Lo importante es cumplir con los currículos. Segundo, ha dejado al margen la pedagogía situada, contextuada, ¿sí? Seguimos con una pedagogía como si nada estuviera sucediendo, ¿no? Y, por último, que es el tema de esta mesa, han dejado fuera los repositorios educativos abiertos, al menos en lo que les voy a decir de la investigación brevemente, que es en 35 universidades públicas estatales. No hay tiempo para explicar que hay 2 tipos de universidades, federales y estatales. Bueno, ¿qué pasa? En estas 35 universidades hicimos una investigación de carácter documental y de carácter cualitativo. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sí? Los resultados, el 99% de las universidades no tienen repositorios de recursos educativos abiertos, ¿sí? Solamente una, y lo digo no porque era la UAM, porque yo estaba en la UAM y no sabía que la UAM tenía un repositorio que se llama Metabase de Recursos Educativos, ¿no? En el cual hay un acervo muy importante para apoyar a alumnos y profesores, pero que en la encuesta que hicimos a 25 profesores nos dijeron que no conocían que existiera dentro de su misma universidad este recurso. De las 35
Sin embargo, hay dos tipos de repositorios, los de recursos educativos abiertos y los repositorios RIA, ¿sí? Repositorios institucionales abiertos de CONACYT. Ha tenido un avance del 57% en las universidades, este proyecto. ¿Por qué? Porque está financiado por CONACYT, ¿no? En cambio, no hay una política en México oficial ni recursos para los recursos educativos abiertos en ninguno de los niveles educativos. Bien. Rápidamente, en las preguntas, nos respondieron 25 profesores. Fue una, le llamamos consulta sobre los recursos en la UAM. Y estos 25 profesores respondieron a 6 preguntas abiertas, ¿sí? Que es el corpus que está en este momento en análisis, que esperamos próximamente publicar. Bien. Quiero solamente terminar para no pasarnos del tiempo y que todos podamos intervenir. Las conclusiones. Primera, hoy más que nunca es necesario reconstruir las redes comunitarias entre profesores y estudiantes, que es una tarea rota, interrumpida por COVID-19. Esa es la primera necesidad que tenemos, volver a encontrarnos. Segundo, los REA no han tenido la expansión deseada en México en el campo de la educación superior estatal. No hablo de otros niveles que, por ejemplo, Luis Fernando trabaja, etcétera. No. La investigación solamente está centrada en este tipo de universidades. Tercero, se carece de políticas educativas nacionales que respondan a las recomendaciones de la UNESCO. Es aberrante porque aún en el último encuentro general de la UNESCO del año pasado, ¿no? México es país miembro activo de la UNESCO, ¿no? Y demanda en cada congreso internacional sobre recursos. Sin embargo, en México revisamos, por ejemplo, el Plan Sectorial de Educación 2020-2024, no aparece nada, ¿sí? Existe un intenso y desigual contraste entre los programas RIA, ¿no? Programas institucionales de CONACYT, y los REA, ¿no? Queda pendiente estudiar cuáles son los factores que inciden en esta situación a nivel universitario, ¿sí? ¿Qué está aconteciendo? ¿Por qué realmente no podemos decir que hay un avance significativo? ¿Sí? No hablo de todas las universidades privadas, por ejemplo, el TEC de Monterrey, de la UNAM, de la UAM, del Politécnico. No quiero decir que no existan, ¿no? Se pueden llamar con otros nombres y hay experiencias riquísimas, pero lo que estoy hablando es de una investigación sectorial. Bueno, eso era lo que quería comunicar. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos, ¿no? Dentro del programa del Congreso, pero antes de continuar con algunas preguntas, algunas personas como Amparo está con nosotros, que son personas de la audiencia que seguramente querrán preguntar algo. Le pasamos la palabra al doctor José Antonio Jerónimo. ¿Cómo están? Bueno, primero felicitarlos por esta estupenda mesa. El día de hoy en el programa iniciamos con una invitada que fue la maestra Rebeca Valenzuela, que es la responsable, colaboradora de la red RUA de la UNAM, de Recursos Educativos Abiertos, y nos compartió un panorama muy amplio y el deseo de que se ponga a disposición lo que al menos la UNAM está realizando con otras instituciones, pero lo que hemos visto es que en efecto hace falta una mayor cultura sobre el uso y apropiación de los recursos educativos abiertos. Y ahora con el COVID se ha hablado sobre la necesidad de estos elementos, ¿no? A mí me parece que lo que han realizado hoy es un esfuerzo estupendo. Me parece que la sesión se está grabando y ahí me gustaría justamente pedirles su autorización para difundirla como un recurso abierto
y avanzar en esta, socializarla, compartirla y avanzar también en líneas de investigación, como lo comenta el doctor Ángel, que no solamente se limiten al diseño mismo, sino de qué manera esto se va a conjuntar con actividades educativas. Hoy en pandemia se habla que hay un abuso de los contenidos, pero ¿en dónde están las actividades? Y creo que hace algunos años yo con un colega de Sevilla, Carlos Marcelo, nos encontramos y eso ya tiene cerca de 12 años, más o menos, y hablábamos sobre el cómo denominar a este sitio de internet, lo que comentaba el doctor Ángel al final, sobre los repositorios, que usamos muchos anglicismos, y él hablaba de generar una alacena. En aquella ocasión dialogábamos sobre ahora estamos en casa, y él hablaba de recuperar la metáfora de, si yo les pregunto, no sé, en Chile, ¿cómo se le llama a ese lugar que tenemos en nuestros hogares, donde guardamos cosas importantes para los alimentos, por ejemplo? Decía, pues llamémosle una alacena, no era muy afín al repositorio, la palabra repositorio, porque los que no están en este contexto, si yo hablo de repositorios en otro ámbito, pues no tiene un significado. Pero a lo mejor él decía, hablemos de una alacena, de un lugar donde guardamos objetos que no son útiles, y me parece que toma mucho sentido ahora en pandemia hablar a lo mejor de esta alacena que nos permita ahora en confinamiento recuperar lo más importante para ayudar al otro a aprender. Y bueno, yo les agradezco y los felicito por este proyecto que nos han compartido, que lo hemos seguido no tan de cerca, pero a mí me interesaría mucho que en algún momento se pudiese compartir en una propuesta de formación también abierta, que podamos socializar en las diferentes dependencias, y no solamente con estudiantes y maestros de educación superior, como lo comentaba en el proyecto, sino los diferentes niveles educativos. Pues yo únicamente me quedaría con eso. Los felicito por estar aquí, los felicito por el esfuerzo, y pues esperaremos que nos compartan la iniciativa organizada y sistematizarla también como ya la tienen, pero con estas nuevas demandas. Muchas gracias a todos, estimado Ángel, gracias. Muy amable, doctor José Antonio, Gracias. y gracias a todos los demás que todavía estamos acá en esta mesa. No sé si, bueno, hay dos personas que están acompañándonos. Les quiero dar la palabra por si quieren alguna duda, algún comentario, etcétera. Amparo, ¿nos escucha? ¿Puede abrir su micrófono, Amparo? Bueno, a ver. También está Mauricio. Bueno, creo que están... Sí, no, solamente felicitar. Mauricio, adelante, Mauricio. Saludos a todos. Solo felicitar por la iniciativa, por el trabajo fuerte que están llevando y darle el incentivo correspondiente para que continúen en esto. La situación mundial da el tiempo, quizás no el suficiente en algunos casos, pero sí se da un escenario bastante interesante dentro de cada hogar para poder trabajar y usar la tecnología que se está usando justamente, por ejemplo, en esta reunión. Ha sido difícil en todos los casos poder acoplarse a esta tecnología, pero es un buen desafío. Y todo sea por los niños, por nuestros niños, para que no sufran de este fenómeno que estaba comentando recién el doctor. 20 millones de estudiantes en el mundo, bueno, no sé si en Latinoamérica, es una cantidad muy alta. Y ustedes, bueno, están ahí en la cabeza para tratar de paliar en lo que se puede con este efecto, con este fenómeno que nadie desea. Así que mis felicitaciones nomás a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Si tiene alguna pregunta para la mesa, adelante.
No, está bastante claro los contenidos y hacia dónde va esto. Quizás solamente consultar si hay alguna reflexión sobre el tema de los financiamientos de las herramientas que puedan necesitar. Si hay alguna experiencia en México, por ejemplo, que pueda un poco también motivar el trabajo de los profesores o de los investigadores en utilizar estas herramientas, depositando sus trabajos y sus conocimientos. Muy bien. Si quieren comentar algo, adelante, Angélica. Bueno, yo quiero comentar en esa línea una situación específica que existe. Yo trabajo en un instituto de gobierno estatal y federal, y precisamente la creación de contenidos educativos es un área importante y necesaria para crear. Actualmente el gobierno federal aquí en México, en el área en el que yo trabajo, no hay un recurso destinado precisamente a la creación y el diseño de materiales. Es ahí donde yo veo una gran área de oportunidad de, a través de este sistema, pues como fellow, que soy ya de la cátedra, el motivar para que haya algún medio, tal vez con vinculación con CONACYT o con algún ente, que podamos crear recursos educativos para nivel estatal en esta alacena, ¿no?, mexicana, en donde investigadores y estudiantes sean los que creen estos contenidos que podamos reutilizar para fines de capacitación, que sería yo como el nicho en el que yo identifico esa área de oportunidad. Estoy tocando puertas en esa línea y pues por eso también me interesa en trabajar en este proyecto y de conocerlos, para que en la medida de lo posible unamos esos esfuerzos en esas redes, ¿no?, de colaboración que comentamos. Pero sí, hay que empezar a picar piedra y ahorita ya se entiende por qué es necesario, que eso era lo más difícil al inicio de año, era más difícil que entendieran de qué se trataba, y ahorita ya lo han vivido, ¿no? Es lo que quisiera aportar en esa línea. Muchas gracias, Angélica, por sus palabras y su pensamiento. A mí me llama la atención del grupo, y que es un valor, cómo hicieron para unirse, cómo trabajan en grupo, y ahorita a nivel internacional y a nivel de redes. No es fácil esta experiencia de trabajo digital en grupo. Si alguien brevemente puede explicarnos su experiencia, adelante. A mí me gustaría contestar eso. Nos conocimos en la Cátedra UNESCO en 2019. Ahí se formaron grupos de trabajo. Los organizadores los formaron de acuerdo al objetivo de desarrollo sostenible que quisiéramos abordar. Entonces, los que estamos aquí quisimos pues hacer un proyecto que estuviera encaminado a atender al objetivo de desarrollo sostenible número 10, que es reducción de la pobreza. Entonces, en eso pues ya teníamos algo en común. Después empezamos a tener reuniones, o tenemos reuniones al principio cada mes, porque como el horario de Chile difiere al de aquí y cada quien tiene horarios diferentes, nos reunimos una vez al mes los días domingos, temprano. O sea, es el único en el día en el que podemos tener espacio para el proyecto. Y ahorita que ya tenemos un trabajo un poco más fuerte, nos reunimos cada 15 días. Pero los días domingo a las 8 de la mañana, hora de México, 10 de la mañana, tiempo de Chile. Y ha sido posible porque todos han aportado y todos tienen esa disposición de colaborar. Hemos aprendido mucho de todos, nos hemos enriquecido muchos de diferente forma. Hay quienes aportan en área de tecnología, otros de pedagogía, etcétera. Y esa es la forma en la que hemos estado trabajando. Nos ponemos a cada quien armas, bueno, cada quien nos vamos rolando, quién gestiona la sesión, quién coordina la sesión y quién toma minuta. Entonces no es una persona que tenga ese trabajo siempre, sino que cada quien le toca coordinar un día la reunión y otro tomar nota, y así nos vamos pues repartiendo responsabilidades.
Y bueno, también ha sido un poco, pues, difícil a veces porque los horarios no compaginan, pero siempre buscamos un espacio. Si hay que reunirnos martes, miércoles, buscamos aunque sea 15 minutos en donde nos reunimos a través de Meet y esa es la plataforma que utilizamos. Esa es la forma en la que hemos venido trabajando. Muchas gracias, Gloria. Ángel, si me permites Mauricio, agregar un poquito más a ver. a lo que menciona Gloria, así muy rápidamente. Y un punto fundamental ha sido el respeto a los diferentes liderazgos y a las diferentes competencias de todos nosotros, en las cuales, como dijo Gloria, nos hemos compaginado y trabajando con mucho respeto, con mucha armonía y hemos aprendido de todos. Y también acotar que este proyecto que está enfocado no solamente al nivel superior, sino a todos los niveles educativos para que profesores, estudiantes puedan desarrollar o producir recursos educativos abiertos. Está enfocado precisamente en cualquier nivel educativo. Estamos trabajando también para hacer investigación, hacer publicación de resultados. Entonces estamos combinando lo que es la producción de recursos educativos abiertos con este curso, hacer investigación cualitativa y bueno, para nosotros también es darle esa visibilidad al académico, al estudiante de los diferentes contextos y esta es una forma también de darle revalorizar el trabajo del profesorado, desde el que está en el área rural como el que se encuentra en las ciudades. A causa de la pandemia, creo que hoy más que nunca el mundo tiene una deuda con todo el profesorado por este trabajo arduo, intenso que están haciendo en todo el mundo y además que el docente fue sacado de sus aulas y cuántos de ellos no tenían acceso a la tecnología o las competencias en el uso de las TIC. Y es un esfuerzo gigante que están haciendo muchos profesores, muchos estudiantes, muchos padres de familia para salir adelante. Hablamos de un aprendizaje remoto, pero también es necesario revalorar y reconsiderar post pandemia la formación en la enseñanza, no solo híbrida, sino también la enseñanza mediada por la tecnología. Y para ello la UNESCO también ofrece publicaciones sobre los diversos niveles de adquisición de competencias de las TIC. Entonces, finalizo, es un proyecto que busca la equidad, que busca la inclusión y que busca revalorizar y dar visibilidad al trabajo de miles de profesores y de estudiantes en la producción de recursos educativos abiertos. Y gracias por esta oportunidad y este espacio. Muchas gracias, Luis Fernando. Finalmente está con nosotros Mauricio José. ¿Quieres hacer un comentario rápido de 1 minuto, por favor? Yo nada más quisiera comentarle algo que mencionó Mauricio y que sí es un reto, sobre todo lo que se comentaba del financiamiento, que gran parte del esfuerzo, me parece que de las universidades públicas, sin dejar de lado las privadas, está también en abonar a las herramientas que permitan la producción. Y creo que hace falta también avanzar en un inventario, o sea, una alacena de software abierto, de código abierto, ¿no? Está, por ejemplo, OpenOffice, hay entornos abiertos también, sistemas de gestión del aprendizaje abiertos. La UNAM tiene algunos recursos. El año pasado organizamos un taller en este congreso donde hablaron de una herramienta que se llama Ensamble, JS, que está disponible en el sitio web de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de ayer tuvimos un taller por la tarde donde personal de una nueva coordinación que se formó en la UNAM, porque se unieron, ante la pandemia se unió la coordinación de Universidad Abierta con la Universidad a Distancia y la coordinación de innovación, y ayer dieron un taller sobre una aplicación para el desarrollo del pensamiento crítico, que está disponible como recurso abierto. Se puede descargar la aplicación para el celular y permite justamente que el alumno, a partir de una guía de actividades, desarrolle el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, y obviamente hay un software ahí debajo de ello y hay un equipo de trabajo, ¿no?
Entonces, yo no únicamente mencionar que también es una tarea pendiente a nivel internacional, hacer esa alacena de recursos que permitan el hacer, porque está ahí los contenidos, la experiencia, pero en efecto hace falta las herramientas, que algunas son muy costosas y no todo el mundo las puede pagar. Si alguien de ustedes tiene un inventario de estos recursos a modo de software abierto para producir videos, audios, o sea, podcasts y otros elementos más, pues era estupendo que los pudiesen compartir ante la pregunta que hace Mauricio, ¿no? Pues nada más, muchas gracias y felicitarlos y agradecerlos que hayan compartido la experiencia en este evento. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Con sus palabras terminamos el evento. La pandemia y los recursos educativos abiertos, con la participación principal del Grupo de Recursos Educativos Abiertos de Chile y México. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar de... Gracias. detener la grabación.